Estamos junto a Claudio Méndez del Instituto de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad Austral de Chile para hablar, ¿no es cierto?, un poco sobre este contexto sanitario, el adelanto de las vacaciones también y el aumento de virus respiratorios, sobre todo en menores de edad. Claudio, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Francisca, Antonio. Un agrado estar nuevamente con usted en Comuna 13 para hablar de un tema que todos los años enfrentamos como país y que producto de los primeros 2 años de la pandemia, producto de la predominancia del SARS-CoV-2, finalmente estos virus respiratorios prácticamente dejaron de circular, pero comenzaron ya a regresar tímidamente del año pasado y hoy nos tienen un escenario sanitario que es preocupante, especialmente para las niñas y los niños menores de 5 años, por el aumento de la circulación del virus respiratorio sincicial. Sí, sí, yo no sé empezar de pronto y en tu opinión como profesional también, Claudio, respecto a si fue un acierto o no fue un acierto el tema de adelantar las vacaciones por parte de nuestras autoridades. No es la primera vez que se tienen que adelantar vacaciones para efectos de evitar la propagación del virus respiratorio sincicial. Específicamente, dado que desde el punto de vista de la vigilancia epidemiológica en nuestro país y en el mundo, se divide en 52 semanas en el año calendario. Y a la semana 23, que es la previa, la semana 23, el Instituto de Salud Pública en su reporte de vigilancia de virus respiratorio en menores de 5 años, prácticamente de los resultados que se analizaban en los distintos hospitales del país o centros en donde practican paneles virales, prácticamente el 43% de las muestras arrojaron positivo para este virus respiratorio sincicial, que por supuesto es altamente contagioso y que en niñas y niños menores de 5 años y por supuesto también de alta gravedad en el caso de que finalmente no se acceda a la atención oportuna. Y por lo tanto, ya no solamente es el SARS-CoV-2, sino que estos virus que comenzaron ya cuando nosotros tenemos dosis, el esquema primario, dosis de refuerzo, en donde seguimos utilizando mascarillas, también tuvimos 2 años en donde prácticamente gran parte prácticamente nuestra población no estuvo expuesta a otro tipo de virus que eran comunes para a esta etapa, a estos meses del año. Desde el punto de vista de la red asistencial, en los inicios de las campañas de invierno siempre por lo general ha habido un aumento de la demanda por virus respiratorios principalmente que afectan a niñas y niños y por supuesto también a personas mayores. De ese punto de vista, si bien ya con tercer año de la pandemia ha habido un mayor retorno a la presencialidad en distintas labores, claramente que se adelanten las vacaciones dificulta a muchas familias que no necesariamente tienen la posibilidad de teletrabajar, como finalmente dictaminó la Inspección del Trabajo, pero ya como se anunció en el gobierno, igual los establecimientos van a estar abiertos para la alimentación y también para realizar otro tipo de actividades. Ahora, lo importante es que no solamente desde el punto de vista en donde la niña y niños en la etapa preescolar están presentes con mayor exposición para el contagio de virus respiratorio sincicial, sino que también tiene que ver en los hogares. Mm. Las condiciones climáticas y en este caso incluso la contaminación ambiental especialmente son carriers, podría decirse, son formas en donde finalmente está en suspensión este virus y que hace que lamentablemente también aumente la probabilidad de que las niñas y los niños, especialmente de 1 año, se contagien y terminen en este caso con problemas respiratorios que son bastante severos. Por lo tanto, el esfuerzo que hay que tener ahora es evitar que siga la propagación del virus respiratorio sincicial y que efectivamente la red integral de servicios de salud que están en cada región del país finalmente pueda otorgar atención y en este caso evitar mayores complejidades para este tipo de virus que vuelven a circular después de 2 años donde prácticamente no hubo circulación por la predominancia del SARS-CoV-2. Perfecto. Sí, Francisco. claro, había sido panorama, ¿no es cierto?, también de todos los años, ¿no? Que veíamos un aumento en los virus respiratorios, sin embargo, claro, ahora tenemos
el COVID que está presente también y este aumento de casos, que también queremos hablar de eso un poco más adelante, y el aumento también de virus sincicial, sobre todo en menores, pero aparte también de eso, estaba presente la influenza A, influenza B, la parainfluenza y el adenovirus. Para aquellas familias, ¿no es cierto?, que tienen niños, cómo estar atento también a estas señales, más aún cuando vemos que el Ministerio de Salud dio cuenta de que existe un 91% de las camas UCI pediátricas ocupadas. Sí, ese es una situación bastante compleja porque todos los demás virus respiratorios que están circulando eran virus que previo a la pandemia uno ya sabía en la estacionalidad. Y prácticamente casi todos tienen signos y síntomas muy similares, incluso al COVID-19. Por lo tanto, también viene un tema de comenzar a descartar qué agente etiológico está causando el problema respiratorio. En el caso de la UCI pediátrica, bueno, estuvimos prácticamente 2 años muy fuertes, ya sea por las cuarentenas en un periodo, por el uso de la mascarilla, en donde también nuestro sistema inmune estuvo bastante alejado de estar expuesto, no estuvo expuesto prácticamente, especialmente a finales del primer semestre del año pasado, a esta circulación que se comenzó a ver en la vigilancia epidemiológica del virus respiratorio sincicial. Por lo tanto, un tema que es prioritario ahora es que los distintos hospitales puedan reconvertir camas a que sean parte de la unidad de cuidados intensivos pediátrica, adelantándose a que quizás finalmente todavía tengamos algunas semanas en donde esta circulación del virus respiratorio sincicial va a estar presente. Después comienza a disminuir, después de que alcanza su pic, que vendría siendo ya en las primeras semanas de julio, y esto comienza a declinar. Pero efectivamente, por el momento, el que haya una menor exposición de niñas y niños, especialmente de 1 año y menores de 1 año, así como también el aumentar la capacidad de la UCI pediátrica, va a ser fundamental, junto con, por supuesto, que las familias puedan llevar a tiempo no solamente a niñas y niños, sino que también a personas con condiciones de riesgo o personas mayores que, independientemente de que la cobertura de la vacuna para la influenza ha alcanzado el 81%, igual siempre está la posibilidad de contagiarse. Y lo importante es estos signos y síntomas respiratorios que son muy similares, finalmente tener la posibilidad de acceder al diagnóstico y, por supuesto, evitar una progresión en este caso, de la enfermedad que lleve a una fase grave y que tenga que, en ese caso, traducirse en una hospitalización en una unidad de cuidado intensivo, ya sea pediátrico o adulto, o en el caso, una unidad de tratamiento intensivo. Sí, importante eso que usted menciona, ¿no? Que claro, los síntomas son similares. Ahora uno de repente aparece como con síntomas, fiebre, dolor muscular, y uno no sabe bien, oye, es COVID, es otra cosa, me resfrié. Claro, está esta mezcla de no conocer bien finalmente cuáles son los síntomas y sobre todo hacer un llamado a que, claro, todavía estamos en este contexto de pandemia, mantener sobre todo los cuidados pese a que también hay un mayor relajo, un mayor aumento también de las libertades debido al plan de vacunación. ¿Cuál es también el llamado que realiza usted, ¿no es cierto?, como profesional del área de la salud para evitar, ¿no es cierto?, un mayor aumento de casos, no solamente de COVID-19, sino que también de estos virus respiratorios que están afectando a los niños y niñas? Sí, es importante que las familias, ya que hemos estado bastante tiempo utilizando las mascarillas, especialmente cuando en la familia hay integrantes que pertenecen a grupos de riesgo, personas mayores, niñas y niños, utilizar las mascarillas cuando se pueda, tratar de no exponerlos a cambios importantes de temperatura, especialmente cuando estamos en una región en donde todavía la combustión de la leña es la principal fuente de calefacción, y por lo tanto tenemos importante, especialmente en Valdivia, que tiene un plan de descontaminación ambiental, en donde finalmente los virus están en suspensión con ese material particulado. Por otra parte, acceder a la dosis de refuerzo en el caso de la influenza, si no ha asistido a recibir la vacuna de la influenza es un bien público, es financiada por todas y todos los chilenos, por lo tanto
en los centros de salud o en algunos o en lugares en donde la autoridad sanitaria anuncie que hay disponibilidad para la vacuna de la influenza, recibir la vacuna de la influenza ante los síntomas y síntomas respiratorios que sean incluso bastante leves, llevar a la niña, al niño o a la persona mayor rápidamente para que se pueda realizar un diagnóstico y se pueda determinar finalmente a qué tipo de agente, de qué tipo de agente está ocasionando esta sintomatología. Probablemente ahora estamos teniendo resfríos comunes que comienzan a aparecer incluso mucho más fuertes de lo que teníamos antes de la pandemia. Y ante esa situación, muchas veces al dejarla pasar también estamos teniendo un subregistro importante de posiblemente personas que están cursando con COVID-19, pero finalmente que lo toman como un resfriado común porque probablemente tienen síntomas leves y que son muy similares, y también otros síntomas que pueden ser influenza, que presenta dolor de cabeza, presenta fiebre, presenta el dolor muscular, y por lo tanto, ante esa situación, el acceder acceder a los servicios que proveen cuidado en salud es fundamental. Los virus podrán tener similares signos y síntomas, pero las consecuencias que tienen son totalmente distintas, especialmente en los grupos de riesgo, personas adultas mayores y menores de edad. Importante entonces estar atento a estas señales, a estos síntomas que causa cada uno de estos virus y sobre todo acudir a la red asistencial en caso de que lo requiera para que no pase a mayores, como se dice coloquialmente. Claudio Méndez del Instituto de Salud Pública. Francisca, es Sí. importante estar atento al ritmo respiratorio y especialmente la aparición de algún de fiebre o en este caso de finalmente ver bien, especialmente para los virus respiratorios en niños, ver bien la forma de respirar. Cuando de pronto las mamás y los papás ven que la parte donde están las costillas comienza como a retraerse y hay una dificultad respiratoria, ante ese signo inmediatamente consultar, porque significa ya, especialmente en menores de un año, ese es un signo donde hay que consultar porque indica de que hay dificultades para poder respirar y eso por lo general puede ser un signo que se relacione con el virus respiratorio sincicial. Importante eso, ¿no? Sobre todo para las madres y padres que son parte también de la universidad y de la comunidad en general, estar atentas a estas señales y claro, a veces es complejo, ¿no? Ver estos síntomas en los niños, sobre todo también se daba la irritabilidad, más allá también de la fiebre, entonces claro, estar atento a estos síntomas que vienen de la mano con todo esto y acudir a los centros médicos. Sí, creo que es importante que después de los primeros 2 años más complicados de la pandemia en nuestro país, el uso de la mascarilla contribuye bastante para poder controlar estos otros virus respiratorios que ya están circulando en conjunto con el SARS-CoV-2. Ayuda bastante en interiores, así como también en exteriores. No obstante que tengamos mayores libertades con el uso de la mascarilla en lugares abiertos. Ayuda bastante finalmente a controlar la propagación. Tenemos ejemplos de países asiáticos que el uso de la mascarilla en momentos de contaminación ambiental o incluso en el invierno es ya parte de la cultura, efectivamente, no solamente para que las personas no se contagien, sino que también para que las personas no contagien a otras. Y eso es un tema que en nuestro país finalmente llegó por efectos de la pandemia. Pero en años previos a la pandemia, en el invierno, era muy común que por un resfriado común muchas veces grupos completos, ya sea en escuela o incluso en lugares de trabajo, se terminaban resfriando con distintas intensidades. Sí. Y eso se debía a una cultura en donde prácticamente el efecto de otros virus respiratorios que no provocaban gravedad era como, bueno, no voy a tener una licencia médica por este problema de salud, por lo tanto yo voy a trabajar y finalmente terminaban todas las personas, algunas y a veces todas contagiadas y con distinta severidad de los cuadros. Y creo que el uso de la mascarilla en estos contextos ayuda bastante para disminuir que otras personas también se contagien y por supuesto también no solamente y por supuesto también el adoptarla también para efectos de cuando tenemos emergencias o preemergencias por contaminación ambiental.
Bien, pues, Viene Claudio. también con un cambio cultural Sí, todo esto. y de pronto, bueno, Claudio Méndez del Instituto de Salud Pública de la Facultad de Medicina del UH, para las personas que nos están escuchando por la 90.1 FM Radio UH. Sí, el cambio de cultura respecto al tema de la mascarilla. Yo, de pronto, por lo que uno puede detectar en las calles también, a pesar de que el uso de la mascarilla en lugares abiertos no es obligatorio, igual se ve hartas personas con mascarilla. O sea, como que de pronto igual llegó como para quedarse un poco con todos los beneficios que tiene, pero también con todos los no beneficios que tiene el uso de la mascarilla, como con el tema de encontrarse con mascarillas botadas en todas partes. Sí, Que igual es lamentable eso, pero supongo que se irá trabajando a medida que pase el tiempo con eso. Mascarillas degradables, Biodegradables. biodegradables, no sé, algo se irá a inventar, supongo, pero bueno. Suponemos que ayudan, y a propósito también en el transporte público donde más se da, uno cuando era universitario y donde más se enfermaba era cuando iba en la micro a las 7 de la mañana, todas las ventanas cerradas, lloviendo afuera, humedad máxima dentro de la micro, y era donde finalmente terminaba resfriado por lo general. Nos pasó así varias es. veces a nosotros como universidad. Así es, en el transporte público, en lugares de aglomeraciones, el usar mascarilla incluso en un escenario distinto al que tenemos ahora de una pandemia que todavía no finaliza, el uso de la mascarilla siempre va a tener un beneficio no solamente para uno, sino que también para las demás personas para las demás personas. Creo que ese componente de la protección individual, pero también pensando en una protección colectiva de las comunidades es importante y que en esta pandemia de pronto como que se perdió en algunos momentos y creo que hay que recuperarlo porque de la salud pública se trata finalmente de la salud de las comunidades, de las poblaciones, por lo tanto no es solamente un acto individual, es un acto colectivo y que nos Exacto. permite estar mayor tiempo libre de enfermedades y en este caso todavía ingresamos al invierno, también nos va a permitir no solamente el uso de la mascarilla en lugares con aglomeraciones, en el transporte, seguir protegiéndonos contra el SARS-CoV-2, sino que también evitando el contagiarnos incluso con un resfriado común. Por lo tanto, siempre va a ser una contribución, pero como usted menciona, Antonio, el avanzar a una cultura en donde finalmente la mascarilla no termine desechada en la vía pública o en lugares que no son apropiados también es un desafío importante y que estoy seguro que vamos a poder avanzar. Somos un país que hemos tenido iniciativas importantes con respecto al cuidado del medio ambiente, la cultura del reciclaje, y yo creo que no estamos lejos también de que tarde o temprano de seguir las mascarillas presentes en nuestras vidas, especialmente en los meses en donde aumenta la circulación de virus que ocasionan problemas enfermedades respiratorias, se puedan usar y que podamos disponer de ellas en los lugares que sean adecuados. Bien, pues le agradecemos, profesor Claudio Méndez, Instituto de Salud Pública, Facultad de Medicina. Vamos a estar hablando, suponemos, cuando llegue el pic del invierno, ¿cierto? Claro. Veremos Todavía no estamos cómo. en invierno siquiera. Es claro, y vamos a ver también cómo avanza este tema, si existirá algún tipo de colapso en los centros asistenciales de Esperemos salud. que no también. No lo sabemos, esperamos que no, y creemos que una medida como esta de adelantar las vacaciones viene a prevenir un poco eso también. Así que vamos a ver cómo ¿Cómo va va resultando? resultando. Lamentablemente hay cosas que son inevitables, las diferencias de las condiciones de habitabilidad de las familias. Mm, Usted no le puede pedir a familias que viven en casas de material ligero, en la zona sur del país, o en lugares fríos, cambio de temperatura, o que incluso no tienen una vivienda, viven en un campamento, donde les puede pedir claramente que prácticamente evite todo lo que pueda el contagio por enfermedades respiratorias. Lamentablemente, un grupo importante de nuestra población no tiene las mejores condiciones finalmente para protegerse del contagio de virus, especialmente el virus respiratorio sincicial. Por lo tanto, esto no es solamente un tema de que las personas no se quieran cuidar, también hay condicionantes de vida que lamentablemente hacen que grupos de la comunidad estén mucho más expuestos, niñas y niños y personas mayores. Y eso es un tema que claramente también tenemos que comenzar a ver más adelante como país. exacto. Perfecto. Y ayer lo estuvieron hablando, acá en la Radio H, a las 4 de Así la es. tarde en el foro donde estuvo también Claudio participando. Le agradecemos, profesor. Gracias a ustedes por la gentil invitación y por supuesto, un agrado estar nuevamente participando en Comuna 13. Gracias Que estén a muy ustedes, bien. esperamos Muchas tenerlo gracias. nuevamente.